Hola, soy Pedro David Tobías y bienvenidos a un episodio más de esto, el podcast político, un espacio donde hablamos de política con los que hacen política. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque crea también las políticas de Estado en Colombia desde el Congreso de la República, y para mí también es un placer porque como líder estudiantil, líder universitario, de esos que siempre le gustó la participación política desde las universidades y quería devorarse el mundo exterior. Nuestro invitado era de esos referentes y es de esos referentes de éxito de liderazgo estudiantil en Colombia. Viene del estallido social, donde Colombia lo conoció definitivamente. Calle 13 también te conoció. Viene de ser representante académico, que era el máximo espacio de representación estudiantil de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Medellín. Viene de ser concejal de Medellín por el partido, por el movimiento en su momento Independientes, hoy partido político de el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y actualmente senador de la República. Alex Flores, bienvenido al podcast político. Muchas gracias, Pedro. Un saludo muy especial para ti. Un saludo muy cariñoso, caribeño a las personas que observan y se conectan con esta plataforma, que además te felicito por tener este espacio que genera estas conversaciones a partir de lo que importa. Por ahí los griegos decían que aquellas personas que dicen que no les interesa la política es porque sufren algún tipo de demencia. ¿Cómo es posible que no te importe? No te importa las calles por las que caminas, el centro de salud al que asistes, el precio de la comida y del vestido. Estos son los asuntos de los que trata la política, que son la vida misma, y pues no puedo más que felicitarte por invitar a la gente a la reflexión sobre los aspectos fundamentales de aquello que llamamos existir. Gracias, senador. Tengo que abordar de salida un tema difícil y te lo quiero hacer con una pregunta. ¿Nos tomamos un café o una cerveza? Un cafecito. ¿Hace cuánto Alex Flores no toma? ¿Cómo vivió, cómo superó ese proceso que lo llevó prácticamente al borde del abismo? Las bendiciones se disfrazan de tragedias, ¿sabes? Y hay que llegar a puntos de saturación. Uno quisiera a veces que la vida operara de otra manera, pero así es como funciona. Y hay que llegar a puntos de saturación de dolor que terminan a uno despertándolo y revelándole verdades que a lo mejor estaban ocultas detrás de unas especie de capas que uno va poniendo por encima de lo que uno es. Y cuando uno sufre un golpe que le duele mucho, es como que esas capas se rompen. Lo que llamamos ego, esta idea de lo superficial, del cómo me veo, del cómo me miran, de qué piensan de mí, de lo que hago, de cada cosa. Y empieza uno a darse cuenta que esas capas superficiales que se revientan en el piso con el golpe y se hacen añicos, este florerito que se creía muy bonito se cayó y se partió en mil pedazos. Pues que los añicos que quedaron en el piso no eran yo, porque yo seguía intacto en la mitad de aquella experiencia que me puso al límite y que me llevó a lo más profundo y a lo más hondo. Pero que en el marco de eso se constituyó también en la bendición más importante que he recibido en mi vida, porque, hombre, yo le agradezco al Señor más que por los momentos buenos. Gracias, Padre, por mis crisis, porque ellas hicieron de mí lo que soy hoy. Hoy yo soy un hombre que actúa por elección y no por reacción, que tiene una serie de hábitos saludables con los que he enterrado en el pasado profundo conductas nocivas que hoy son normalizadas en nuestra población, pero que al uno poder ver desde afuera el daño que eso hace, por ejemplo, la lógica de una sexualidad desordenada que hoy está alterando profundamente la base espiritual de nuestra juventud, pues cuando uno se ve del otro lado, ve lo complejo que es estar allá donde hoy lastimosamente se ubica la mayoría. Entonces, este ha sido como el proceso más satisfactorio que yo he tenido que vivir en mi vida hoy, teniendo una rutina de hábitos saludables. Yo me levanto a las 4 de la mañana, medito por lo menos 45 minutos al día, leo 2, 3 horas, dependiendo el día y lo que tenga. Cuando la gente va a empezar el día, yo ya llevo 3, 4 horas de estarle dando a tope y vivo en una conexión espiritual profunda con la esencia de mi ser. Y eso fue gracias a esa oportunidad. Si el Señor se apareciera hoy y me dijera, oye, te has portado bien, lo has hecho muy bien, vamos allá a Cartagena el 2 de septiembre y vas a poder tomar nuevas decisiones. Si quieres, vámonos para el hotel. Y si te tomas unos tragos menos, incluso hay cosas que no se te van a olvidar.
y errores que no vas a cometer. Si quieres nos vamos. Por supuesto, con la desaparición de los hechos desaparece también el dolor y con el dolor la enseñanza. Así que yo le respondería, padre, no hay nada que cambiar. Yo, las bendiciones más grandes que he recibido en la vida son mi hijo Antonio, hermoso de 2 años, que es el ángel que me acompaña día a día, las personas a las que he amado y que me aman a mí, y aquella noche en Cartagena. Uno siempre o todas las personas que tienen episodios de llegar al límite, de reinventarse, a veces de forma fuerte, ¿Sí? siempre se preguntan, o siempre es importante preguntar, ¿crees que era el momento preciso en el que tenías que vivir eso? ¿O has pensado de pronto, si yo hubiese vivido esto un poquito más atrás, unos años más atrás, mi vida hubiese sido diferente, hoy estuviese en otro lugar diferente? O sea, ¿crees que el tiempo en este momento, el veredicto de Dios que tenía que vivir en ese momento, que tenía que ser senador en ese momento, era justo y necesario, o crees que debió haber pasado en otro momento? Yo creo que hay una tentación humana muy presente en la mayoría de seres humanos, que es aquella de desear que las cosas no sean lo que son. De ahí proviene el sufrimiento, esta resistencia con lo que ocurre. Vamos, hay una expectativa. Quisiera que las cosas fueran de esta manera. Quisiera que esta relación con esta persona a la que le estoy hablando fuera de esta manera, o que en el trabajo me fuera de esta manera. Que el domingo hiciera este clima porque tengo una actividad. Y a veces las cosas no salen como te las estás pensando, y cuando la expectativa se choca con la realidad, el apego a la expectativa genera dolor, genera sufrimiento. Entonces, dice por ahí Joaquín Sabina que no hay peor añoranza de lo que no hay peor tristeza que la añoranza de aquello que nunca jamás sucedió. Vamos, esas son posibilidades de futuros que no existen, y yo creo que lo mejor siempre es lo que pasa. Las cosas ocurren justo en el momento preciso. Nos suele pasar en conversaciones con otras personas, incluso, por ejemplo, en medio del amor, cuando una persona está terminando una relación y decide cambiar cosas esenciales de su personalidad en procura de sostener aquello que valora. Y la otra persona le dice, no, es que cambiaste muy tarde. Dice, muy tarde de pronto para ti y para los dos, pero para mí estoy siempre justo a tiempo. Justo a tiempo. Entonces, yo creo que las cosas ocurrieron de la manera en la que debían ser, en la que yo podía asimilar en gran medida aquella experiencia en la que decidí poner toda mi atención y decir, oye, este dolor profundo tiene algo que enseñarte. Para que lo nuevo nazca, lo viejo tiene que morir. Esta idea de la semilla que contiene al gran roble, pero que para poder brotar tienes que enterrarla en la arena. Su cáscara va a tener que romperse, y entonces de ella va a brotar un árbol gigantesco que da fruto. Y si nosotros contenemos la divinidad expresada en aquello que llamamos Dios, dentro de nosotros somos energía primera, somos formados de esa energía poderosa creadora del universo, pues para que ese potencial divino que nos habita brote, vamos a tener que estar dispuestos a rompernos. Y yo tuve la bendición de poder romperme, de quebrarme entero frente a aquella crisis y poder tomar la decisión de qué es lo que quiero ser. No es esta idea de encontrarme con lo que soy, sino de hacerme consciente de que aquella expresión poderosa y bíblica de somos hechos a imagen y semejanza del Creador es porque nosotros somos creadores de realidad, que construyen esa realidad pensamiento a pensamiento, y que no vinimos aquí para recordar nada, porque ya o más bien para aprender nada, porque en el estado espiritual y álmico lo sabemos todo, sino que vinimos realmente fue a elegir ser lo que decidimos ser. Y yo tomé unas decisiones de lo que quiero ser para mi hijo, de lo que quiero ser para mi familia, de lo que quiero ser para Colombia, y especialmente de lo que quiero ser para mí. Hoy me siento orgulloso de mí y admiro lo que estoy construyendo día a día. Yo soy de los que, te decía al inicio, te admira, te sigue por cómo lograr pasar de un liderazgo, cómo lograr materializar el liderazgo universitario, un liderazgo político externo, que es donde se gestan las grandes transformaciones, e incluso las banderas de todo líder estudiantil es la educación, la gratuidad, la matrícula cero, y de eso vamos a hablar más ahorita, porque ha sido líder del tema en Medellín y líder del tema a nivel nacional. Pero quiero preguntarte, como yo hay muchos líderes estudiantiles, muchos jóvenes universitarios que te admiran y que de pronto ese episodio
les hizo perder la confianza, Los lastimó. los golpeaste. O sea, ¿qué decirle a esos jóvenes que se decepcionaron de Alex Flores cuando te vieron en ese video hoy? Que yo sé que hoy se deben y tienen que sentir muy orgullosos de ver cómo la confianza que alguna vez pusieron en mí hoy es honrada con gran respeto, con delicadeza, con ternura y amor en el proyecto político, personal y social que hemos decidido construir a partir del día a día. Yo me he propuesto un montón de sueños, de ambiciones importantes en la vida, que tienen que ver con los espacios de liderazgo, con los espacios de liderazgo, con los deseos de una familia amorosa, equilibrada y estable. Lo que no sabía en ese entonces, cuando manifesté aquellos sueños que hoy se vienen cumpliendo de maneras que yo nunca imaginé, era que iba a tener que vivir una serie de aprendizajes para convertirme en la persona que yo dije que iba a ser. Y cuando yo manifesté participar en la política, hay cosas a las que renuncié. Yo renuncié a la idea de la riqueza en la política, porque quien desea encontrarse con riquezas en el sector público y en la política va a tener que pagar un precio por eso. Cada quien tiene que pagar por las bendiciones que quiere adquirir y por los logros que quiere alcanzar. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Quieres ser futbolista, artista, astronauta, científico, todo al mismo tiempo. Hey, tú puedes hacerlo, pero vas a tener que pagar el precio. Eso tiene un precio. Y quienes quieren, por ejemplo, en el sector público que está diseñado para honrar la lógica de lo público y los intereses de la colectividad y deshonra esa escena aprovechándose para valerse de unos intereses particulares, va a tener que pagar el precio de la tranquilidad. Yo no estoy dispuesto a pagar el precio de la tranquilidad. Entonces, hay cosas como esas que tuve que ir soltando en el camino y que en algún momento las creí parte de mí porque la cultura me las había inculcado, porque el entorno de alguna manera lo termina uno empujando a unas lógicas que no son saludables, que no son sanas, que uno lo sabe. Hoy la hora a la que yo me levanto es la hora a la que antes me acostaba, ¿ya? Y haber vivido esto creo que también logra inspirar a pelados en todas partes que yo sé, porque yo estuve ahí, que están pasando por circunstancias similares a estas, que se sienten prisioneros de conductas o vicios que de alguna manera los atrapan, los abrazan y que no saben cómo salir de ahí. Y el problema con algunas cosas como el alcohol, la soberbia y otro tipo de conductas nocivas o a quienes usan drogas y este tipo de cosas, es que la persona no cree que tiene un problema y eso hace difícil resolver ese problema. Entonces yo creo que eso que pasó fue la mayor inspiración que yo quiero darle a los jóvenes, más allá de lo que pueda decir, es lo que he hecho de mí. Es una manera de decirles también, hey, si yo pude, es porque tú también puedes. Y espero que para algunos o muchos sea esto como la oportunidad de verse reflejados, representados, especialmente para aquellas personas que de alguna forma sienten que aquellas condiciones de vida los han hecho prisioneros de una realidad a la que no pertenecen. Quiero decirles a ellos que esa condición, esa situación, esa enfermedad, esa conducta, ese vicio es ilegal en sus vidas y en sus cuerpos, y que con el mismo poder que me respaldó a mí, con el mismo poder que me abrazó y que me levantó, ellos pueden también ser levantados, restaurados y tener una vida únicamente comparable con sus sueños. Hablemos de las banderas. Hey, líder universitario que desde el Consejo de Medellín logró la primera política territorial de matrícula cero, como congresista ponente de la ley de matrícula cero. Hace poco, a tu regreso al Senado, te vimos liderando la agenda para bajar el precio de las tarifas y el abuso de las aerolíneas, que definitivamente es abismal. Quiero que quienes nos escuchan hoy y nos ven conozcan rápidamente qué está haciendo Alex Flores, el senador de la República. Bueno, nosotros estamos trabajando en una agenda legislativa de sueños. Yo creo que cuando
Cuando uno es niño, tiene un montón de sueños. Cuando niños sueñan ser astronautas, sueñan ser artistas, deportistas. Nadie sueña ser ratero ni mototaxi. Vamos, terminan siendo las circunstancias de la vida las que empujan a las personas a tareas nobles como las del mototaxismo, que las hacen por esta lógica de la informalidad y la subsistencia, y a unas que terminan dañando a otros, como por ejemplo las de hurto, la extorsión, otro tipo de actividades, pero que ambas, tanto las buenas como las que no son tan buenas y dañan a otros, son el resultado de las condiciones del entorno que terminan empujando a las personas a cosas que a lo mejor no deseaban hacer. Y yo me metí en esto de la política por hacer conciencia sobre cómo esas condiciones del entorno mantienen prisioneros a la gente de una realidad que le cercena la libertad. La gente no vive donde quiere, vive donde puede, no mira la carta del restaurante no por el lado de los sabores, sino por el lado de los precios y compran lo que pueden. Se vive como se puede, no como se quiere, y eso se parece más a sobrevivir que a vivir. Y yo creo que en el marco de esas circunstancias, la educación es la única arma a la que uno se pueda aferrar y levantar aquel lápiz como una lanza y el cuaderno como un escudo contra una realidad dolorosa que a veces pareciera una condena en un país donde la dirigencia política se acostumbró a adueñarse de las oportunidades de la mayoría, porque no se trata de la plata, no es que se quedó con plata, no es lo que la plata representa. Esa plata representa hospitales, esa plata representa universidades, representa colegios. Así que nuestra agenda legislativa hoy se centra fundamentalmente en procesos educativos. Eso me hace sentir muy orgulloso de haber liderado y sido el ponente de la matrícula cero en el Congreso y haber liderado como concejal de Medellín la primera que se puso en Colombia, la primera matrícula cero del país. Se logró en Medellín gracias a Daniel Quintero, que creo que es el líder progresista y futurista más importante que tiene Colombia, pero ya llegaremos. Es un territorio ajeno. Pero ya llegaremos a eso. Y estamos trabajando por la defensa de otros derechos de la ciudadanía, lo que tiene que ver con tiquetes aéreos. Estamos trabajando también, bueno, en temas de tiquetes aéreos para ponerle un tate quieto a las aerolíneas y que dejen de abusar con los precios de manera desvergonzada y cobrarle valores impagables a las personas por desplazarse de un lugar a otro, sobrevender los vuelos, cancelarlos sin previo aviso, hacer modificaciones frente a las que el ciudadano no puede ni chistar y tener que siempre someterse a las condiciones de empresas que abusan y que han vuelto un calvario el proceso de viajar, que debería ser un proceso tranquilo y feliz, porque uno va allá a donde viaja, va a cumplir un sueño, a visitar a alguien que le alegra ver, a una cita médica para su salud. Debería ser un tema agradable y tranquilo y no agobiante como se ha vuelto. Y algunos otros procesos educativos relacionados, por ejemplo, estamos buscando, por ejemplo, limitar el uso de tabletas electrónicas y de celulares en espacios educativos, porque hemos encontrado una conexión bastante importante entre el uso de tabletas, de tablets y de aparatos electrónicos a temprana edad, con afectaciones a la salud mental que terminan decantando en problemas con el alcohol, el cigarrillo, el juego. Estos son conductas, vamos, usar tabletas a temprana edad genera el mismo efecto de inyección de dopamina que tiene una persona que consume alcohol, que consume cigarrillo o que juega en el casino. Así que cuando un padre o madre de familia le permite a su hijo acceder a este tipo de tabletas a edades demasiado tempranas, equivale realmente a que le habla a la hielera de la casa llena de whisky y le diga: oye, si te sientes muy deprimido con tu adolescencia, adelante. Porque ese niño encontró el alivio de la dopamina a una edad demasiado temprana. Su cerebro se adaptó y en el futuro, cuando pase la adolescencia, que es una etapa difícil para los padres, pero importantísima para la persona, en la que pasamos de necesitar la aprobación de los padres a la aprobación del grupo, no va a buscar a otras personas, sino que va a buscar alivio donde lo encontró a temprana edad, que es en las tabletas. Así que creo que ahí hay que abrir una discusión importante a nivel profundo que está afectando a nuestra juventud y que está dejando, en el mejor de los casos, o sea, el menos peor de los casos, es una población que anda viviendo a medias, que cuando tú le preguntas ¿cómo va tu trabajo? Bien. ¿Cómo va la relación? Bien. ¿Cómo van las amistades? Bien. Pero que no encuentra un gozo genuino y que reconocen incluso que no generan relaciones profundas. Tienen amigos, pero reconocen que sus amigos les cambiarían los planes si alguno les propone algo mejor.
y esto es resultado de ese abuso de esos aparatos electrónicos que son buenos, son importantes, pero que como todos los excesos son nocivos y que en el peor de los casos, el mal uso de eso ya está dejando un incremento bastante preocupante de los índices de suicidio en el país y de los niveles depresivos en jóvenes, una cosa nunca antes vista que tiene que llamar la atención y captar la importancia que le ponemos realmente de parte de quienes estamos liderando y tenemos la responsabilidad de liderar. Ok, eso es importante y literalmente se puede comenzar, por ejemplo... Peajes también. Sí, claro, que la comisión sexta a la que pertenece, le cae toda esa responsabilidad en ese tema. Estamos buscando también limitar el tema de los peajes, digamos, que se levanten algunos peajes. Hay demasiados peajes en Colombia, hay que regularles el costo y la distancia a la que están ubicados. Quiero que hablemos de esto que estás haciendo, la gira de origen, como la llamas, de forma rápida, concreta, que podamos entender y poder pasar a la temática de actualidad política. Claro. ¿Qué es la gira de origen? Cuando yo terminé de estudiar en Sincelejo, como tantos caribeños, me tocó, buscando una mejor opción educativa y profesional, migrar a otra ciudad. Vamos, esto que termina siendo una especie de éxodo que se vive cada semestre por parte de los estudiantes que se gradúan en la región Caribe y que migran a Antioquia y al centro del país, buscando unas opciones que de alguna manera les abran un mayor rango de posibilidades. Me fui desde que salí del colegio y regreso siempre de manera permanente a Sincelejo. Yo, como sucreño y caribeño, yo soy nacido en Cartagena, pero criado en Sincelejo, en las sabanas sucreñas. Y a mí me preguntan siempre en Antioquia y en otras partes del país: oye, Alex, ¿cómo es que pasa el tiempo y tú no pierdes el acento? Porque hay gente que lleva 5 o 6 meses de haberse ido y ya empiezan con el cantadito de los otros lugares, y a mí no se me va el acento. Yo les respondo: oye, porque yo creo que las raíces son importantes. Y por eso, en medio de este proceso en el que además en medio del Senado ha salido a flote más que nunca la costeñidad, yo decidí nombrar a esta gira, la primera que hacemos en el año 2024, Orígenes. Una gira que pretende conectarnos con la raíz de aquello que somos, con elementos de la cocina, de la geografía, de las particularidades de una región que está cargada de potencialidad. Yo creo que la costa Caribe es la región más espectacular del país y que tiene el potencial para convertirse en el referente turístico, gastronómico, porque su gastronomía es la más rica del país, indiscutiblemente, especialmente la de la sabana sucreña y cordobesa. Tienen una gastronomía riquísima y bastante variada, llena de platos que al combinarse con la lógica caribeña de Santa Marta, el Atlántico, Cartagena, se nutre de unos sabores y una influencia además proveniente de los árabes, que van enriqueciendo esa ricura costeña. Nosotros vinimos a llenarnos de eso, a llenarnos de concepto, a llenarnos de Caribe, de playa, de conectarnos con la gente, con el campesino, que además estoy convencido en la costa Caribe las dificultades y los retos que se afrontan hoy son mucho más fuertes en algunos aspectos que lo que ocurre en otros lugares del país. Mira, este tema de que los campesinos coman arroz solo es un asunto que solamente está pasando, o especialmente, no solamente, especialmente está pasando en la costa caribeña, que las dificultades de pobreza en otras zonas del país no son tan profundas y que en el Caribe colombiano alcanzan unos niveles de miseria que son preocupantes. Y yo, como representante del Caribe, como hijo de la sabana y el Caribe, me siento en la responsabilidad hoy de venir en esta época que no es electoral, en la que no vengo a pedir votos, en la que no vengo a algo distinto que darme y entregarme, derramarme en la población, en el territorio y en la gente, dejando mi atención, mi tiempo, mi energía y una serie de compromisos verificables que estamos haciendo con cada población a la que visitamos. ¿Has escuchado el término arroz al puente? El arroz con guineo. Con guineo. Arroz herido. ¿Ese cuál es? Arroz con salsa de tomate. Ya, yo que arroz nevado. Con queso. Con suero, con queso rallado. Pero el que le tiene para echarle queso ya tiene mejores condiciones económicas. Oye,
¿Cómo encuentras Santa Marta? Vienes a una ciudad que tiene una particularidad política a nivel progresista, y es que esta es la casa, llamémosla así, de quien se considera lo que, como definiste a Daniel ahorita, por eso te decía, quien se considera uno de los vanguardistas del progresismo en el Caribe colombiano y en el país, como lo es Carlos Caicedo. Vienes a Santa Marta y quiero preguntarte cómo la encuentras, cómo está Independiente en Santa Marta, cómo está Independiente en el Magdalena. Tuvieron candidato a la alcaldía, el ingeniero Harry González. Tuvieron candidato a la gobernación, que duró poquito, tengo entendido, no sé si ya llegó hasta el final, como los Oscar Cini. Entonces quiero rápidamente preguntarte cómo encuentras Santa Marta y cómo queda el partido Independiente en el Magdalena y en Santa Marta. Pues encuentro a Santa Marta esperanzada y muy bonita. Creo que con el agrado de llegar a esta ciudad que siempre me recibe con tanto amor, con tanto aprecio, en la que tengo grandes amigos y amigas que nos han recibido con un afecto especial, que siempre provoca e invita al regreso. Yo creo que esta es una ciudad que sabe tratar al turista, que sabe tratar al local, que se abraza con ella y que independientemente de quién la dirija, lo más bonito de ella es su propia gente, esa lógica caribeña, sabrosa, la hermosura de sus mujeres, la sabrosura de su comida. Realmente muy especial venir siempre a Santa Marta. El proceso de Independiente, bueno, yo hoy tengo aval de la Colombia Humana, eh, y milito legalmente en la Colombia Humana, pero surjo, nazco en el proceso de Independientes, el que también le guardo un aprecio profundo y que miro muy de cerca, de la manera en la que avanza, me cuido, porque por efectos legales me toca tener mucho cuidado hasta tanto se resuelva lo que viene para el futuro, pero veo que Independientes es una fuerza que viene creciendo indiscutiblemente. Miren lo que pasó en las elecciones de octubre, que hay gente que dice, no, mira, que lo que pasó con Quintero versus Fico, que Fico le ganó a Quintero. No, eso es un análisis bastante impreciso, porque corresponde a momentos distintos. Uno puede comparar a Quintero 1 contra Fico 1, contra el primer gobierno de Fico. Cuando Fico salió de la alcaldía no dejó ningún congresista. El Quintero hoy tiene dos congresistas del corazón, cercanos, que somos parte de su equipo y que lo respetamos, lo admiramos, y que lo vemos como el dirigente más importante del país, porque lo es, y lo demuestran sus resultados. Esta idea de por sus frutos los conoceréis, y los frutos que Quintero, el mejor alcalde, los frutos que ha dejado Quintero en Antioquia: 150.000 computadores entregados, una nueva línea de metro, la tasa de desempleo más baja del país, la ciudad turística más importante de Colombia, desbancando incluso a Cartagena en la recepción de visitas, y hoy enfrentándose a nuevos retos como por ejemplo la gentrificación, que ha subido el precio de los arriendos, pero que eso es lo que uno llama un buen problema. Y yo lo llamo un buen problema porque la gentrificación, que es que el nómada digital empieza a quedarse en tu ciudad y como trae dólares y euros está dispuesto a pagar más y por lo tanto los arriendos se suben, es un problema que tú tienes cuando te va bien, porque la gente quiere vivir en tu ciudad. Eso es la gentrificación es un problema de París, de Madrid, de Barcelona, de Ámsterdam, de las grandes ciudades del mundo. Y Medellín quedó consolidada como uno de los grandes destinos turísticos del mundo gracias a la gestión que Daniel Quintero ha hecho. Entonces, por supuesto, yo creo que eso ha logrado inspirar a un montón de jóvenes líderes, de personas independientes que no son de izquierda ni de derecha, porque la gente, a los que somos como nosotros, a los que venimos del proceso de Independientes, no nos entiende. Por eso es que llueven piedras de todos lados. Entonces, llueven piedras a veces de sectores de extrema izquierda que nos tildan de neoliberales, y también llueven piedras de la derecha o de sectores de extrema derecha que nos ven con ideas de protección social hacia el ciudadano, como la educación gratuita, porque nosotros no estamos preocupados si la tuerca es de izquierda o derecha. Yo tengo que resolver un problema y para ese problema tengo una solución. A mí no me interesa y no me importa si la solución es de izquierda o de derecha. Yo lo que necesito es resolver ese problema, y nosotros creo que representamos la nueva política. El futuro se parece a nosotros, un futuro ambientalista, un futuro resiliente, un futuro con educación, un futuro tecnológico, porque en la medida que la educación se queda en seguirle los pasos a la tecnología, el resultado es la desigualdad. Lo hemos demostrado con hechos. Gobernamos bien en la ciudad de Medellín,
y pues el futuro hablará de lo que se viene y en el caso del Magdalena y de Santa Marta he visto que ese nombre, tanto la Fuerza de Independientes como el nombre de Daniel Quintero, pues enamoran, así que es un motivo para que los locales se preocupen. Quiero preguntarte algo y es, el presidente ha hablado mucho en los últimos días, últimos meses, semanas, de una gran coalición, de un gran partido político de cara al 2026, que es prácticamente todos unidos, sin ningún tipo de vertientes, para, según él, garantizar que el cambio continúe. Eso en la praxis política le quita la posibilidad de crecimiento, le quita la posibilidad a nuevos liderazgos, por ejemplo, como Daniel, por ejemplo, caso también local como Carlos Caicedo, que ya hizo divergencia la vez pasada, que no se suma al pacto histórico, e imagino que va a volver a hacer. ¿Qué pensar, qué opinar, senador, sobre esta propuesta del presidente Petro? Yo creo que el presidente cumple de manera responsable con la labor que a él le toca, y es la de la unidad, la de llamar a la unidad, la de llamar a los partidos, la de defender el sueño y el proyecto que hoy está encarnado en su figura. Por supuesto que va a abrir un debate bastante álgido dentro de diferentes fuerzas que ya algunas han salido a decir, hombre, yo no voy, porque por supuesto en los procesos, como pasó en el proceso de paz, los procesos siempre son imperfectos y estos procesos de unidad siempre dejan a alguien que se siente más satisfecho y a otros que se sienten un poco más insatisfechos y que dijeron, hombre, yo no se me respetó, aquí hubo unas imposiciones, otros que sí se sienten que el camino es el correcto y que hay que unificar. Y yo creo que si bien la conversación es difícil, es necesaria. El progresismo tiene que dar una discusión porque obviamente hay una amenaza que se cierne sobre el sueño de cambio y que tiene que ver con la vuelta de lo que estaba antes. Cuando uno habla de cambio, la palabra cambio señala cosas, ¿no? Como cuando uno habla de amor. Pero, ¿estarías de acuerdo con el gran partido, la gran unidad de cara al 26? Yo creo que hay que evaluarlo, hay que dejarlo que sopese. Esta idea de estar de acuerdo, sí, estoy de acuerdo por algunas cosas y podré no estar de acuerdo por otras, porque me parece que puede limitar el desarrollo de alguna fuerza, pero también que es necesario sopesarlo porque el bienestar del país está por encima incluso de nuestras causas personales e individuales en la lógica de independientes o Fuerza Ciudadana. Uno tiene que tener la capacidad de deponer los egos. Sí, en su momento Fuerza Ciudadana, creo yo, cometió un error cuando no se sumó al pacto histórico y eso lo dejó por fuera. Hoy tendrían 2 o 3 congresistas, senadores, senadoras que estarían allí jalando la posibilidad del cambio y del progreso. Y a veces el ego no nos deja en medio de eso porque creemos, bueno, yo puedo, yo no necesito sumarme a esto, yo puedo hacer. Y a lo mejor sí podemos, pero que podamos no quiere decir que tengamos que hacerlo, porque hay un bienestar o un objetivo superior que indica la causa y uno tiene que estar dispuesto cuando hace parte de equipos, de grupos, a deponer la lógica de lo individual y entender que la idea del yo se disuelve y se convierte en un nosotros. Ahí cabe un análisis rápido, una reflexión profunda alrededor de si eso ya se ha pasado, también tiene que verse reflejado en la lista de Congreso. Para las elecciones de 2022 se habló mucho de una gran lista que pudiese jalonar esos 35 senadores que se necesitaban y esos 55 representantes a la Cámara. El pacto histórico logró tener 21 y el Partido Verde logró sumar otros 10, 11 senadores. ¿Crees que la experiencia nos dice que no hay que ir todos los huevos en la misma canasta de cara al Congreso? Yo creo que en el cálculo como dice el dicho, que Congreso. En la pluralidad de los consejeros está la sabiduría. En términos democráticos, yo también creo que en la pluralidad de las visiones del país representadas hoy en distintos partidos, hay una lógica sabia que permite ampliar la base participativa. Es decir, de acuerdo contigo en que no podemos reducir toda la dinámica filosófica frente a la política del país en un solo partido, porque la gente no se va a sentir recogida e identificada. Hay gente que queda por fuera. Entonces está bien que haya otros movimientos progresistas como el Partido Verde, que si bien no todos los congresistas verdes son progresistas, representa unas ideas
renovadas de la política, encarnadas en varias de sus figuras, algunos de ellos que yo admiro profundamente, como Inti Asprilla, y figuras que vienen de la entraña del verde como Esmeralda Hernández. Hoy en el Pacto Histórico una mujer animalista espectacular que está dando de qué hablar en todo el país y que está realmente dando cátedra de cómo se trabaja esto de la política. Entonces, de acuerdo, y me parece que es sano para la democracia que haya una multiplicidad de partidos, que haya una lógica de coaliciones, pero que necesariamente uno nunca va a poder recogerlos todos y necesita de los otros que representan otra pluralidad de ideas para que al final, haciendo lógicas de coalición que implican una dinámica del manejo político y del entendimiento de cómo se gobierna, el poder juntar esos intereses en procura de alcanzar unos logros, pero creo que le hace bien y nutre la democracia y le hace bien al progresismo que haya varias opciones y no solamente el pacto histórico. ¿Cómo evaluar el gobierno del presidente Petro? Y quiero que la evaluación sea, lo voy a poner difícil, una frase, ¿cómo resumes o cómo evalúas el gobierno del presidente Petro? Y si desde tu percepción crees, si no se alinea o no se corrigen ciertas acciones, ese gobierno puede terminar pesando en contra o puede terminar pesando en positivo de cara a la inclinación electoral de 2026. Porque aquí hay una cosa clara y es, van a haber tres opciones, pero dos con posibilidades. Y una va a ser la continuidad o lo más cercano a la continuidad de este modelo. Y lo otro es que vuelva el modelo anterior o incluso un poquito más extremo. ¿Cómo entender, cómo resumir, Alex, cómo va este gobierno y qué tanto puede impactar en ese resultado en el 2026? Yo creo que el presidente Petro está dando una batalla justa por unos ideales honorables, que desde la primera palabra que te indico, pues hay una muestra de lo que es este gobierno, una batalla por la justicia, una batalla por defender y garantizar una serie de derechos que históricamente le han sido negados a la gente. Ahorita te decía, cuando uno escucha la palabra cambio y el pacto histórico y Gustavo Petro se hicieron elegir a partir de esa promesa, la promesa del cambio. El lenguaje indica realidades, nos señala hacia lugares. Cuando uno escucha la palabra amor, puede entender cosas distintas. Por ejemplo, alguien puede creer que amor es que me abraces y me beses. Otra persona podrá entender que el amor es que pases tiempo conmigo. Y otra persona podrá entender que el amor es que me escribas notas con palabras bonitas. De la misma manera que entendemos diferente las ideas del amor respecto a nuestras vivencias. También que se transfieran, ¿no? Hay una forma de amor también de transferir. También. Cuando hablamos de cambio, la gente entiende cosas o se imagina cosas. Para alguien que come 2 veces al día, cambio puede ser comer 3 veces. Para alguien que un familiar lo dejó morir el sistema de salud y no le llegaron las medicinas, el cambio puede significar que las medicinas lleguen a tiempo. Como me contaba una señora, María, creo que se llamaba, en el departamento de Córdoba, donde estuve como parte de este recorrido, que su mamá de 77 años falleció esperando la llegada de unas medicinas que ahora adornaban los estantes de su casa, porque llegaron demasiado tarde. Entonces yo creo que la lógica del cambio se enmarca en estas cosas que la gente espera que pasen, pero que muchas veces se quedan como en una expectativa sostenida que no logra cumplirse. Entonces, en esa medida, estas ideas del cambio que hoy se proponen han representado una batalla, porque las estructuras de poder que sostienen ciertos negocios, por ejemplo, ¿por qué hay tanto problema para lograr la reforma a la salud? Porque las EPS son las que hoy controlan el dinero y las que lo han hecho hace varias décadas. Cuando una persona y una institución tiene unas comodidades, es natural que haya una resistencia a perder esos privilegios y esas comodidades, porque yo estoy llegando a patear la mesa, a decirte, oye, este privilegio que tú tienes, me parece que lo has administrado mal y por lo tanto te lo vamos a quitar. Pero esas EPS financian congresistas y les pagan. Vaya a revisar las cuentas de los congresistas y te vas a encontrar con personajes como que son hoy opositores férreos de la reforma a la salud, como Daniel Carvalho, un congresista progresista, financiado por Sura, por el grupo empresarial antioqueño, y que termina en el marco de una discusión política
respondiendo a los intereses de quien le pone billete en el bolsillo para financiar su campaña. Entonces, lo que termina pasando es que estas instituciones de gran poder tienen el suficiente recurso para financiar muchas campañas de políticos a los que luego les tocan la piel y les dice, oye, acuérdate que yo te ayudé y que hay elecciones ahorita dentro de 2 años. Entonces, eso dificulta los procesos del cambio y elevan la disputa política al nivel de una batalla en el que el presidente Gustavo Petro ha tenido que enfrentarse incluso a las instituciones, hombre, a la Procuraduría, a la Fiscalía, que hoy hace campaña y que lamentablemente, hay que decirlo, la Corte Suprema de Justicia hasta el momento no ha cumplido su deber constitucional de elegir una nueva fiscal, y hoy la fiscalía está en cabeza de una señora que está señalada de proteger narcotraficantes, como pasó con el caso de Pachomalo en Buenaventura. En Buenaventura, precisamente, quiero preguntarte casualmente eso. ¿Qué piensas de lo que pasó en el Palacio de Justicia, en las altas cortes, ahora con la movilización que hubo? Muchos cuestionan de que el presidente la convocó y le cuestionan que él mismo les echó el SMART. Es decir, que rápidamente, ¿qué te dejó ese episodio de que se volvió, era para cortar de todos, a su estilo también? Yo creo que fue un ejercicio legítimo de la movilización ciudadana, motivado también por su líder, por el líder de este sueño, que no puede que ahora hacer lo que han hecho los gobernantes anteriores y no puede pretenderse de parte de ciertas estructuras que le piden de alguna manera que se desconecte de aquellos que lo hicieron elegir. Es que fue la movilización popular y el estallido social el que hizo a Gustavo Petro presidente. Es natural que él esté conectado con su electorado, más cuando ve que hay un ataque permanente y un intento de golpe de Estado, de lawfare, que se está dando de parte de estas instituciones, que sean varias de ellas, como la Procuraduría y la Fiscalía, amangualado para tratar de socavar. O sea, si hay una agenda institucional por desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Es evidente que la Procuradora, que los ataques contra la bancada del Pacto Histórico, a la que le han sacado fallos en tiempo récord, que lo que pasó con la declaración de emergencia de La Guajira, en la que en tiempo récord, a pesar de que el presidente dicta una emergencia para proteger derechos fundamentales como la vida de la gente, hombre, empieza a caerse uno tras otro los decretos en una velocidad nunca antes vista, que se ha generado un enfrentamiento con el fiscal, en el que el fiscal ha aprovechado la vitrina que tiene de la institución, no para proteger la justicia, con una institución que deja con el 94-96% de impunidad. Es decir, fracasó en su labor como fiscal, pero utiliza su investidura y la protección que ella le da para hacer política, atacar al presidente, ponerle la población en contra y a ciertos sectores de la sociedad en contra. Nos dejan ver con claridad esta estrategia que busca debilitar, y que empezamos a encontrar videos de varios líderes como María Fernanda Cabal hablando de darle un golpe de Estado al presidente, que realmente no pueden hacer otra cosa que preocupar. Así que es natural que quienes acompañamos el proceso del Pacto Histórico llamemos a quienes nos llevaron hasta el Congreso y hasta la presidencia, que es a la población, a defender el sueño democrático que lograron en las urnas, porque no van a poder quitarnos en el escritorio lo que nosotros conquistamos en las calles. Y, por supuesto, rechazar cualquier acto violento que se genere, porque la movilización no se llamó contra la Corte Suprema de Justicia, se llamó a una movilización en favor de la democracia, se llamó a una movilización en favor de la vida, se llamó a una movilización en favor de la defensa del proyecto de cambio, que fue el que ganó en octubre del año 2022, y que uno de los eventos fundamentales de esa victoria es que se elija a un fiscal o a una fiscal, en este caso histórico, 3 candidatas preparadas, mujeres, que cualquiera de ellas puede cumplir a cabalidad con su función de manera independiente. Y han criticado al presidente, no, que es que no, el presidente no las maneja. Es que de eso se trata, de que no las maneje, de que ellas tengan independencia, y eso son cosas a las que Gustavo Petro se ha atrevido. Así que yo sigo respaldando al presidente de la República, porque confío, en medio de las dificultades que se ciernen sobre el proyecto del cambio, confío en su buena voluntad, confío en su corazón, confío en su visión del país, en que tiene la capacidad de corregir cuando se da cuenta de sus errores, porque lo va demostrando cuando hace cambios y corrige sobre la marcha, a pesar del costo político que eso tiene. Confío en la figura que es Gustavo Petro, en lo que representa,
porque ese amor que él siente por la patria se termina derramando en sus decisiones, que son bendiciones para la gente y que con seguridad va a dejar muy buenos resultados, y eso lo podremos evaluar al final del gobierno, cuando Gustavo Petro entregue la presidencia al futuro líder progresista que la asume. Daniel, no sé, aquí me espera, ¿no? Es mentira. Oye, quiero decirle a todos los que nos escuchan y nos ven que nos encontramos desde el centro, la plazoleta comercial de Plaza San Pedro, es un centro comercial nuevo de la ciudad, muy estilo ejecutivo. Estamos en Home Center, ellos son los que hoy nos permiten estar aquí contigo, nuestros patrocinadores en este podcast. Y quiero contarles que estamos acá para pasar a la etapa final de este podcast, que es rapidísimo. Y agradecerte de verdad por aceptarme la invitación, a Harry por permitir que esto sea posible. Quiero que en una palabra me definas, una palabra o una frase, me definas los siguientes nombres que te voy a dar. Voy a comenzar por el más difícil. Agárrate. Daniel Quintero. Visionario. Un criollo. José Luis Osorio. Sabiduría. Vamos a una compañera de lucha, Jennifer Pedraza. Guerrera. Francisco Barbosa. Traidor de la patria. Francia Márquez. Francia Márquez. Es una mujer que representa tantas espectacularidades que me cuesta enmarcarla en una palabra. Mujer combativa, resaltando la lógica de la utilización de esa primera palabra. Ella es toda una mujer combativa. Gustavo Petro. Gustavo Petro. El caudillo del pueblo. Fuerte. Y por último, por estar en la parroquia, como diría un amigo periodista como es Víctor Rodríguez, Carlos Caicedo. Carlos Caicedo. Líder progresista del Caribe. La última pregunta. ¿Qué tan lejos crees versus deseas que llegue la campaña de Daniel Quintero? Yo creo que si él lo decide, Dios lo quiere y la gente lo acompaña, lo lejos que va a llegar es hasta poner la cabeza en la cama que está metida dentro de la casa de Nariño. A dormir en la casa de Nariño. ¿Estarás en Independiente o estarás en Colombia Humana o el Pacto? ¿Dónde estarás? Estaré donde Dios lo quiera y nos lo permita. Hoy estamos en la Colombia Humana con la devoción sincera de aportarle a la colectividad, con la esperanza de ver también a Independientes crecer como partido, al pacto histórico fortalecerse, al sueño del cambio representado en Gustavo Petro cumplirse. Y seguiremos caminando hasta que el sol se extinga, mi hermanito. Gracias, senador, por asistir al podcast político. Gracias, Pedro, a ti. Un abrazo caribeño, sincero, especialmente para la gente que se ha conectado en esta entrevista espectacular que me ha regalado en este momento valioso. Un abrazo grande. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político, el 20, el número 20, con el senador Ares Flores del Pacto Histórico, líder universitario que hoy es senador de la República. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros al podcast. Pueden escucharlo, compartirlo desde Spotify, Amazon Music, Facebook y YouTube. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y agradecimiento especial al Centro Comercial Plaza San Pedro.